Bueno, queremos dar la bienvenida a la iglesia Centro Bíblico El Rodadero, que se encuentra en Santa Marta. La iglesia hermana nuestra es realmente nuestra casa allá en El Rodadero. Queremos desde acá, desde Medellín, enviarles un saludo fraterno, agradecer a los pastores Muelle, a Igor, a María Angélica, al pastor Jorge, a Ana María, a todos sus hermanos, a todos los hermanos en la fe que tanto amamos. Reciban la bendición desde acá, desde Medellín. Y quiero comenzar este tiempo haciendo una declaración. Yo quiero que juntos la iglesia declaremos que para el que cree, todo es posible. Para el que cree, vamos a comenzar adorando al Señor. Él es el Dios de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo como desamparado. Él cumple su palabra y en ti lo hará. Levanta tus manos, camina hacia el frente. El Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado. Y lo imposible, posible lo hará. Es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos declaran que Dios es el Dios de lo imposible? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Padre, pedimos, Señor, que esta palabra sea una palabra enriquecida con el poder de tu Espíritu Santo. Que sea una palabra que se haga una realidad en nosotros, que sea de bendición para tu iglesia. Que podamos nosotros ser bendecidos con el poder de tu palabra y podamos nosotros caminar en tus propósitos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de resucitar los sueños, resucitando los sueños. Y primeramente necesitamos nosotros reflexionar acerca de cómo estamos construyendo nuestros sueños, sobre qué están soportados. Y uno de los peligros o de las equivocaciones que cometemos es que soportamos nuestros sueños en nuestros propios talentos, en nuestras propias capacidades. Están soportados muchas veces en aquellos logros profesionales, están soportados en nuestros recursos, están soportados en nuestro carisma, están soportados en las relaciones familiares, en nuestra sociedad, en el gobierno. Algunos soportan sus sueños en golpes de suerte, en el azar. Otros se enfocan en la tenacidad o esa berraquera que le pongan al asunto. Y muchas veces consideramos que la vida de forma natural va a permitir que los sueños se materialicen. Creemos que es un derecho poder alcanzar nuestros sueños por naturaleza. Creemos que tenemos por sentado la salud, damos por sentada la sabiduría, los recursos, y creemos que tenemos lo necesario para alcanzar. Pero necesitamos comprender una gran realidad. Los sueños y los propósitos muchas veces son mayores que nuestras capacidades. Muchas veces sobrepasan lo que tenemos, los recursos, y no pueden estar soportados en nuestra familia, no pueden estar soportados en seres que pueden fallar o recursos que tienen limitación. El libro sapiencial de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 14 dice lo siguiente: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios.
y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Nosotros necesitamos entender que los tiempos buenos como los tiempos malos van a llegar. Realmente es iluso creer que en el propósito y en los sueños no vamos a tener adversidad. Jesús dijo en Mateo 11:12 lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Otras versiones dice: sufre violencia, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Muchas veces preparamos nuestros sueños cuando las cosas son fáciles, cuando vienen oportunidades, para lo que es posible en nuestras fuerzas. Pero muy pocos se preparan en materializar sus sueños cuando es realmente difícil o imposible. Por eso necesitamos nosotros hoy evaluar sobre quién, sobre qué recursos hemos cimentado nuestros sueños, sobre nuestras capacidades, inteligencia, o estamos confiando en el obrar sobrenatural y especial de Dios. Hay una historia que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y es la resurrección de Lázaro. Y como primer punto para que nuestros sueños puedan resucitar, es que debemos prepararnos para cuando llegan las malas noticias. Dice el versículo 1 al 7 de Juan 11: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaban 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Vemos una familia aquí particular: Marta, María y Lázaro, hermanos. No se habla nada de su padre, de su madre. Para esta época, construir familia debía haber un varón, y en este caso estaba Lázaro. No sabemos si era el mayor o el menor, pero el hecho de ser el varón organizaba la familia con responsabilidad. Era una época donde la cultura de ese entonces era bastante desarrollaba el patriarcado. El hombre era el que podía heredar y era el que tenía una responsabilidad de protección y de provisión. Y aquí vemos una familia como no muy convencional, formada por hermanos, un hermano y 2 hermanas, Marta y María. Me imagino que para Marta y María el hecho de tener a Lázaro vivo era garantía para que pudieran ellos gozar de pronto de la herencia de sus padres. Ellos eran amigos de Jesús, y muchas veces nosotros desarrollamos nuestra confianza, nuestra identidad, nuestra seguridad, y construimos nuestros sueños al lado de personas valiosas, de familia, al lado de personas que de pronto son cercanas, son amadas, son queridas, son leales. Y qué bonito cuando uno puede construir junto con personas realmente amables, buenas, personas llenas de Dios. Pero acá necesitamos nosotros entender que aún en las mejores familias o con las mejores calidades de personas vamos a afrontar que llegan malas noticias. Aquí había una enfermedad, de esas enfermedades peligrosas, de esas enfermedades que hoy en día nosotros estamos sufriendo, enfermedades amenazantes, que hay gran posibilidad o hay una posibilidad de perder la vida. Pero es allí donde nosotros necesitamos desarrollar 2 características: la fe y la constancia o la perseverancia. Santiago 1,
versículos 2 al 4, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Mira qué importante es que nosotros necesitamos fe. La fe, la confianza en Dios para superar aquellas adversidades, aquellas malas noticias. Pero no es una fe pasajera, no es una fe superficial. Es una fe que se desarrolla en obras y que tiene otra virtud, que es una fe constante, es una fe perseverante, es una fe de larga duración. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las malas noticias, cuando vienen las circunstancias amenazantes, es necesario unir a la fe la virtud de la constancia, la perseverancia. Una fe pasajera, una fe superficial, es como un marinero que quiere desarrollar su habilidad de marinero a la orilla del mar, de pronto en piscinas. Realmente nosotros necesitamos desarrollar la fe y la constancia, y allí vamos a crecer y ahí vamos a experimentar la gloria de Dios, no solamente en tener fe, sino en permanecer constantes en esa fe. Son dos herramientas que nos permiten experimentar y conocer el poder de Dios. Si todo fuera fácil, si todo fuera posible, no necesitaríamos fe. Si todo fuera rápido, si todo fuera inmediato, ¿para qué constancia? Pero Dios es un Dios de procesos, y Dios quiere que aprendamos a caminar con Él los procesos de la vida. No es fácil, no es rápido muchas veces, es posible para el que cree. Por eso es importante que nosotros podamos poner a prueba nuestra fe con la constancia, porque ahí vamos descubriendo al Dios que obra en lo sobrenatural, un Dios que se revela, un Dios que es poderoso cuando nosotros confiamos. Y hoy, iglesia de Medellín, iglesia de Santa Marta, qué bueno que nosotros podamos desarrollar esa fe con perseverancia, con constancia, no una fe superficial. Es el momento de ahondar y confiar en el Dios que actúa por encima de las circunstancias, por encima de las amenazas, por encima de los recursos humanos, por encima de nuestras limitaciones. Hay que esperar, hay que perseverar en ella. Lo segundo, un poquito de mayor nivel, es prepararnos para cuando llega la amenaza de muerte. Hay un salmo que dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré. Realmente nosotros necesitamos aprender a confiar cuando llega la muerte, amenazando o de una vez fulminando los sueños y los propósitos, porque identificamos que en nuestras fuerzas no es posible. La misma historia de Juan, en el versículo 11-15, Jesús después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora, presten atención, ustedes van a creer de verdad. Repita conmigo: voy a creer de verdad. Vamos a verlo. Para muchos los sueños solo son posibles mientras dure la vida. Cuando llega la muerte, cuando se evidencia el fracaso, cuando se evidencia la ruina, cuando se encuentra uno frente a la imposibilidad, realmente hasta allí llega la fe. Pareciera que la muerte o aquel fracaso fulminante determinara que hasta allí llegó la fe, pero la fe
que tenemos nosotros en el Dios Todopoderoso no tiene límites. No podemos nosotros limitar la fe a nuestra naturaleza limitada, a nuestra naturaleza que tiene un gran número de imposibilidades. A veces nosotros creemos que mientras existan posibilidades humanas y lógicas, mientras pueda tener recursos, mientras tenga algún familiar a quien acudir, entonces allí es posible que Dios haga el milagro. Pero ¿qué pasa cuando no existe ninguna posibilidad? ¿Qué pasa cuando no hay ninguna capacidad? Cuando humanamente declaramos y reconocemos que no lo podemos lograr, que no vamos a poder alcanzar nuestros sueños, que no vamos a poder alcanzar nuestros propósitos. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Se murió la fe, se murió el propósito. Declaramos imposible. Por eso hoy es tan importante entender que necesitamos resucitar los sueños, porque Dios quiere enseñarnos a creer de verdad. Dios quiere que aprendamos que para el que cree todo es posible. Y esa gran revelación está en esta historia. ¿No te he dicho que para el que crees todo es posible? Nosotros necesitamos entender que muchos sueños que nos parecen imposibles, irrealizables, podemos realizarlos y alcanzarlos con el favor y el poder de Dios. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, ya empieza a latir el sueño, ya empieza a resucitar, ya empieza a sonar, ya no suena ti, ya empieza ti, 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 ya empieza a mandar pulsos. Ezequiel, el profeta, en el capítulo 37, dice que fue tomado por el Señor y fue llevado a un valle. El profeta tuvo una experiencia espiritual muy pedagógica, muy instructiva para él. Dice que lo llevó el Espíritu y lo puso en un valle que estaba lleno de puros huesos secos y muertos. Como que había un ejército que se había muerto hacía años y estaban los huesos allí secos. Y el Señor le pregunta lo siguiente, versículo 3. Luego me preguntó: hijo de hombre, le dijo a Ezequiel, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Él respondió: oh Señor soberano. Respondí: solo tú sabes la respuesta. Fue prudente. Entonces Dios le dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Para poder revivir los sueños, necesitamos recibir la dirección de la proclamación de la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que nuestra fe está basada en su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece. Cuando le pregunta al profeta, a Ezequiel, ¿crees que podrán vivir? Solo tú lo sabes. Y le dice: proclama la palabra, da la orden que yo te doy. Nosotros podemos entender que solamente puede haber vida y resurrección en Cristo cuando se declara la palabra con la unción del Espíritu Santo. Podemos nosotros entonces caminar en lo sobrenatural, en el poder creador de Dios. Sopla el viento de su Santo Espíritu. Dios creó todo con el aliento. Dios sopló, y en hebreo dice, el término es nefesh, o el rúa, del cual viene la palabra espíritu. Somos espíritus o almas vivientes por el soplo de Dios. Por eso solamente nosotros podemos recibir la resurrección a través del soplo de Dios. Y necesitamos entonces
en respuesta a la pregunta ¿por qué Dios permite que mueran los sueños? El versículo 4 al 7 y el 17 al 19 dice que cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaban 2 días más. Pasados ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María. Como respuesta, entonces, Dios permite que mueran nuestros sueños para experimentar la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios, Jesucristo, reciba la gloria como resultado. Por eso comencé al inicio haciendo una pregunta: ¿en dónde están cimentados tus sueños? Hay muchas personas que dicen: no, pastor, esto yo me lo he hecho a pulso. Yo he logrado mi carrera, yo he logrado mi trabajo, yo he logrado tanto. Yo esto lo hago porque yo soy muy capaz, porque soy muy proactivo, porque soy muy inteligente. Y Dios muchas veces permite que nuestros sueños mueran para que entendamos de dónde viene la bendición, para que le demos la gloria a Jesucristo, para que entendamos que nuestros sueños son posibles, aún los imposibles, si están cimentados en Cristo, si están cimentados en Jesús. Muchas veces nuestros logros personales, la sabiduría que tenemos, empieza a sustituir y a reemplazar el darle la gloria a Dios. A veces decimos: es que yo soy muy capaz, es que yo lo logré, yo soy muy ejecutivo, muy inteligente, yo tengo carisma, yo lo puedo hacer. Y sabes que seguramente Marta y María tenían su seguridad social, su seguridad de identidad en su hermano, y sobre su hermano habían construido una seguridad. Pero Dios nos invita a que nuestro sueño lo construyamos y lo sostengamos en Jesús, en el eterno, porque en Él hay vida y vida en abundante. Cuando vemos la vida de Job, un hombre justo, correcto, no había hombre tan justo, tan bueno, tan trabajador, tan correcto, tan agradable, tan correctamente espiritual como él. Y resulta que Satanás habla con Dios cuando uno lee ese libro en el capítulo 1 y le dice: Él es correcto, Él te adora, Él está en esa condición porque tú lo tienes lleno de bendiciones. Quítale las bendiciones y verás. Y la primera prueba fue que Satanás le quitó todos sus sueños. Dios le permitió, le quitó el muro de protección para que Satanás le quitara todos los sueños: la empresa, la finca, su casa, su familia, todos los sueños que puede tener un ser humano, todo uno tras de otro. En una larga historia de malas noticias le llegaron. Pero él, mire la actitud que tuvo. Job 1:20 al 22. Job se rasgó su vestido en señal de dolor. Obviamente la mala noticia nadie la recibe con alegría. Las noticias a veces que son sorprendentes, él manifestó su sorpresa, su dolor. Dice: después se rasuró la cabeza, pero mire lo que hizo: y se postró en el suelo para adorar. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Miren cómo reaccionó. Era un hombre que entendía que todo lo que había construido, lo había construido porque Dios se lo había permitido construir. Tenía su construcción de los sueños en donde tenía que estar, en el Dios generoso y dador.
Satanás no quedó contento y le pidió a Dios que entonces le quitara lo único que le quedaba, la salud. Y en el capítulo 2 vino Satanás y le quitó la salud. Y dice el versículo 8 al 10 de Job 2: Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja, porque le dio como una lepra, como una rasquiña de esas insoportables. Su esposa dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Miren la palabra tan bonita, integridad. En lo secreto él era fiel. En lo secreto él reconocía la confianza que tenía en Dios. Dice: maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y miren que Dios permitió quitarle ese cerco a este siervo de Dios que la tenía clara, para que nosotros hoy tuviéramos un ejemplo. Job le quitó ese cerco de protección porque tenía el propósito de multiplicarlo, de bendecirlo. Cuando nosotros pasamos la prueba de ver dónde están cimentados nuestros propósitos y nuestros sueños, realmente viene el doble, viene abundancia. Job pudo en medio de esta prueba desarrollar constancia, desarrollar esa habilidad de madurez de sus labios, de adorar aun cuando las cosas no resultan tal y como uno lo espera. El verdadero adorador, el adorador en espíritu y en verdad, el adorador genuino es aquel que adora a Dios cuando las cosas no andan bien. Habacuc decía eso: adorar a Dios cuando hay dificultades, cuando hay escasez. Eso muestra realmente quién es el verdadero adorador. Eso es como los amigos. Si los amigos solo están contigo cuando estás en la buena y en la mala huyen, y en la mala no puedes contar con ellos, no son tus amigos. Tú eres realmente una persona que te puedes considerar amiga de Dios si aprendes a pasar los momentos duros y difíciles con esa fe perseverante, con esa fe que adora, con esa fe que tiene cuidado de sus palabras, de lo que pronuncia su boca, porque allí empieza Dios a multiplicar, porque allí empieza Dios a resucitar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado de lo que decimos, de lo que proclamamos con nuestros labios. No permitamos darle rienda suelta a palabras necias, llenas de emociones que declaran muerte, fracaso, ruina. Una palabra que me encanta de Job es: yo sé que mi Redentor vive y me sacará de este polvo, del polvo de donde estoy. Veré su gloria, triunfaré confiando en el Señor. Dios permite muchas veces que nuestros sueños mueran para que no dependamos de aquellos sustitutos que reemplazan a Dios. Y nosotros tenemos una tendencia a tener esos sustitutos, llámese familia, llámese esposa, llámese hijos. Hay gente que pierde el foco de su adoración por personas o cosas materiales o logros o ministerios, y nosotros necesitamos resucitar con los fundamentos en el Señor. El Señor permitió muchas veces que nuestros sueños mueran, primeramente para que nos despojemos de todo orgullo, de toda altivez, de toda prepotencia, de creer que lo que tenemos fue merecimiento propio. Realmente a veces los sueños mueren para que mejoremos nuestra personalidad, nuestro carácter, para que no creamos que fui yo el que lo hizo. Lo segundo, muchas veces nuestros sueños mueren para que podamos nosotros entender que hay sueños y hay propósitos que superan nuestras capacidades, que superan nuestra inteligencia, que superan nuestros recursos. Y necesitamos muchas veces entonces depender
de la asistencia del Dios sobrenatural que va por encima de las circunstancias y por encima de las limitaciones naturales. Tercero, es porque también Él quiere bendecirnos mayormente. Muchas veces nuestros sueños mueren porque viene una etapa de multiplicación, de crecimiento. Job tuvo el doble y después dice que tuvo unas hijas que eran las más hermosas. Dios a veces permite que los sueños mueran para darnos cosas mejores. Y con esto necesitamos aplicar a nuestra vida, porque muchas veces hay propósitos que de pronto uno dice: ¿por qué no salió? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué terminó? ¿Por qué esto no me resultó? Y ahí es donde la gloria de Dios se experimenta y aprendemos a adorar a Dios con mayor ganas, porque entendemos que los planes de Él son perfectos, por encima de nuestra visión, por encima de nuestro conocimiento. Lo cuarto, necesitamos aprender a confiar en el que venció la muerte. Dice el versículo 20 al 28 y el 32, que cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Era una buena creyente, era una buena teóloga, entendía la escatología. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Tremenda teóloga, tremenda mujer con una doctrina clara. Pero muchas veces la doctrina y la teología no responden las necesidades personales. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí, quiere verte. El versículo 32 dice: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren que Marta y María dicen lo mismo: si tú hubieras estado acá. A veces la muerte es lo final. ¿Ya para qué? Si hubieras estado antes, Señor. A veces nosotros en nuestra cabeza, en nuestra manera de pensar, encontramos con callejones sin salidas. Nos encontramos en encrucijadas donde humanamente ya para qué. Pero Dios no tiene encrucijadas. Dios no tiene caminos sin salidas. Y realmente, si no hubiera sucedido la muerte de Lázaro, esto no nos hubiera mostrado la importancia de poder nosotros desarrollar esa intimidad con Jesús, esa relación con Jesús y esa expectativa de que Dios tiene muchas veces respuestas, soluciones inimaginables, impredecibles. Primera de Timoteo 1:10 dice: y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hay un tabú, hay un miedo en toda la raza humana, y es la muerte. Pero el Señor venció, anuló la muerte y sacó a la luz la vida. Nos dio la inmortalidad por medio de este precioso Evangelio. Nosotros tenemos en Cristo como último punto la vida y la libertad. Dice el versículo 39 hasta el 44: corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió.
Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y muchas veces necesitamos nosotros repetirnos: no te dije que si crees verás la gloria del Señor. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba. Estaba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollado en un lienzo. Jesús dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Muchas veces nosotros nos quedamos paralizados, limitados en medio de las circunstancias imposibilitantes para nosotros los seres humanos. Nosotros estamos viendo las circunstancias y la circunstancia nos dice: no es posible. Pero ahí es donde necesitamos creer a pesar de las circunstancias. Nuestra fe no está basada en la vista. Nuestra fe no es por vista, es por el poder que tenemos y la confianza en el Dios que no tiene límites. Nosotros necesitamos encontrar la presencia de Dios, la dirección de nuestro Dios. Nosotros necesitamos hacer parte a Dios en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, y aprender a que el Espíritu Santo nos sea guiando para que podamos actuar no conforme a cómo actúa la multitud, no conforme a cómo lo hacen los seres humanos, sino como el Señor nos dice que actuemos. A veces la dirección de Dios va en contra del razonamiento humano. ¿Cómo era posible abrir una tumba de 4 días de muerto? Pero cuando nosotros aprendemos a ser enseñables, a confiar en el Dios que está por encima de nuestras limitaciones, experimentamos la gloria de Dios. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de su palabra de vida, de la dirección del Santo Espíritu, y que podamos entonces tener la esperanza del Dios que siempre va a desafiar las circunstancias y permitir el obrar de lo sobrenatural de Dios en nosotros. Estamos en tiempos donde este mundo dice muerte, muerte, fracaso, ruina. Y muchas veces nosotros repetimos eso: muerte, muerte, fracaso, ruina, imposibilidad. Y yo quiero que aprendamos a declarar lo que dice el Salmo 118, 17. Salmo 118, 17. Yo quiero que declaremos este salmo, declarándolo con nuestros labios: no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Este es un tiempo entonces para presentar nuestros sueños moribundos o muertos. Algunos ya han dicho: ¿ya para qué? Ya pasó el tiempo, ya murió, ya no hay cómo, no encuentro la manera. Es el tiempo de acercarnos a Dios, de confiar en su dirección, de declarar la palabra de vida en el nombre de Jesús. Y de pronto hay algunas personas que están siendo amenazadas con ruina, están siendo amenazadas con persecución, están siendo amenazadas con enfermedad. Y es el momento para que nosotros pongamos ese sueño delante de la presencia de Dios. Padre, lo que es imposible para mí no es imposible para ti. Lo que es imposible para nosotros los seres humanos, el fracaso nuestro no es el tuyo. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras limitaciones. Toda la maldición la cargó en la cruz, para que por sus llagas seamos salvos, sanados, librados de toda condenación. Yo quiero que hoy resucites a tu fe, resucites al propósito que Dios te ha puesto, y empieces a soñar en grande, no en pequeño,
Porque algunos dicen, no, es que esto está muy difícil, es que yo quién soy. Es que no era quién eres, es quién está contigo. Si el favor de Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios quiere que tengamos sueños más grandes que nuestras limitaciones, más grandes que las circunstancias, porque tenemos un Dios todopoderoso. Así que es un tiempo para despertar, iglesia. Es un tiempo para que nuestra fe tenga la constancia y la perseverancia y la profundidad necesaria para poder caminar en lo sobrenatural. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, arrepentidos, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestras palabras, las circunstancias, nuestras emociones han jugado en nuestra contra. No nos han impedido creer y confiar. Nos han alejado el enfoque. Muchas veces nuestros sueños y nuestros propósitos se han soportado en nuestras capacidades o en las sociedades o en las personas que tenemos a nuestro alrededor o en nuestros recursos. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos de eso. Y aunque las circunstancias digan no se puede, es imposible o está muerto, hoy pedimos, Señor, que vengas a esa circunstancia. Y así como Marta y María, nosotros queremos creer, nosotros queremos ver tu gloria. Declaramos, Señor, que no moriremos, sino que viviremos, para poder contar todo lo que tú has hecho, para poder hacer todo propósito que has puesto en nuestro corazón. Señor, queremos caminar contigo, salir de la barca de la comodidad o del temor y poder nosotros ver tu obra. Iglesia, empieza tú a poner esos sueños, esas limitaciones aquí en Medellín, allá en Santa Marta, y empieza a pedirle al Señor que sea obrando, que sea declarando vida, que sea permitiendo alcanzar ese propósito. No te rindas, no mueras a ese propósito. El Dios de los imposibles, que creó todo de la nada, que lo creó todo con su palabra, es la palabra en la cual nos estamos sosteniendo, en su palabra creadora y todopoderoso. Declaro vida en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Declara sanidad en el nombre de Jesús. Se va toda depresión, se va toda enfermedad, toda amenaza de muerte en el nombre de Jesús. Cancelamos toda amenaza de muerte. Declaro en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, oramos para que tú le quites el aguijón de la muerte al COVID, para el COVID no mate, no destruya. Cúbrenos con tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Empieza a declarar la palabra de victoria. Empieza a decir, Señor, yo te presento mi caso para que tú me defiendas. Y si hay situaciones que necesitas el obrar sobrenatural y milagroso de Dios, dile, Señor, te presento mi negocio, te presento mi familia, te presento mi hijo, te presento mi vida, te presento mi iglesia, para que tú, Señor, la resucites en vida, en poder, para que podamos experimentar tu gloria poderosa. Queremos ser siervos útiles, instrumentos preparados para ti, para ver tu gloria, para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, alábale al Señor, adóralo, porque Él es fiel. Continuamos con estos tiempos de adoración a nuestro Dios, y la palabra que has escuchado en el día de hoy ha tocado tu corazón y tú sientes que es tiempo de entregarle tu vida al Señor. Pues es muy sencillo. Solo debes tomar la decisión y repetir esta oración de viva voz conmigo, en donde tú confiesas con tu boca aquello que ya has creído en tu corazón. Repite después de mí. Señor Jesucristo, reconozco que eres Dios, que moriste en una cruz para lavarme, para limpiarme de mis pecados, y que al tercer día resucitaste, regalándome la vida eterna. Yo te pido que me perdones de todos aquellos pecados que me han alejado de ti.
Me arrepiento de todo corazón y te pido que de ahora y para siempre entres en mi vida y reines en mi corazón. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos gozamos y te damos la bienvenida como tu familia en Cristo. Anhelamos continuar en contacto contigo, mandarte información de nuestras actividades, orar por tus necesidades. En este link y en este número de WhatsApp que aparece en pantalla, ahí nos puedes enviar tus datos para poder seguir en contacto. Amén, así es. Bueno, mis amados hermanos, allí donde tú estás, recibe esta bendición. Padre del cielo, yo presento tu preciosa iglesia, Dios. Padre, la iglesia que amaste, la iglesia por la cual te entregaste. Y yo te pido, mi amado Señor, esta semana que empieza, Señor, sea una semana de alta productividad, sea una semana de gran bendición, sea una semana de cielos abiertos, sea una semana de conquista, sea una semana en la que tu iglesia penetre cada uno de los estamentos de esta ciudad, Señor, llevando luz, llevando sal, Señor, haciendo retroceder las huestes del enemigo y ensanchando las estacas del reino de Dios. Centro Bíblico Rodadero, sé bendito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.